El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes, nuestros normoyentes. ¿Les han dicho alguna vez normoyentes? Apuesto a que no. Apuesto a que a muy poquito le han dicho esa palabra. Pues no es ningún insulto, no faltaría más. No es nada, no es para saludarla a las personas que escuchan de manera normal. Normoyentes. Normoyente. Usted es normoyente, Mónica. ¿Cómo está? Eso me sonó como a chirimoya. Pero ya escuchado el término normoyente. No. Yo tampoco. Normoyente. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar siempre ahí conectados. Hoy, bienvenidos especialmente a este paso a paso, que no es un paso a paso normal. Así es. Ninguno es normal, ¿o sí? Ningún paso a paso es normal. Bueno, entonces este es especial. Este es diferente, no sé. Tiene algo particular. Pues. ¿Singular? Sí. ¿Particular? Sí. Sí. Hoy, hace 600 programas, salimos al aire. Así es. Estamos cumpliendo 600 programas. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿En qué momento? Pero sí, 600 programas y es algo que nos alegra muchísimo compartirlo con ustedes, que sean ustedes esos protagonistas que todos los días están ahí acompañándonos para que esto sea posible. 600 programas de Paso a Paso hoy. ¿A qué horas, Moni? ¿A qué horas? No sé a qué horas ni de dónde hemos sacado 600 temas para hacer 600 programas, pero aquí seguimos y en parte eso ha sido posible gracias a ustedes. En una parte muy grande que siempre están ahí conectados, sugiriendo, respondiendo, participando, dando las gracias, lo que nos llena de alegría y de motivación para seguir cada día, para pensar, para echarle cabeza, para buscar, para darle la vuelta, para encontrar una salida para un tema distinto. Y aquí seguimos con toda la actitud y con todas las ganas para el próximo año. Me extraña por aquí que cuántos, si no escucharon bien lo repetimos, 600 programas, 600 programas. Y decimos escuchar bien porque hoy nuestro tema está precisamente dirigido a eso, al implante coclear. ¿Qué es un implante coclear? ¿Para quién es? ¿Quién lo debe utilizar? Porque llega, uno se lo puede poner de lujo. Si quiere, me antojé de un implante coclear, me lo va a poner, se lo va a pedir al niño Jesús. No. ¿Qué le estás viendo al niño Jesús? No, un implante coclear. No, ese es nuestro tema hoy. ¿Saben qué es? Lo han tenido que utilizar ustedes o con sus hijos, están pendientes de un diagnóstico que tal vez los lleve a un implante coclear, pues llámenos, cuéntenos si lo tienen, si han vivido con él, si lo conocen, pues cuéntenos cuál ha sido su experiencia y aprendemos hoy sobre el implante coclear, tema de Paso a Paso, 268-6033. Además es posible que no lo tengan ni lo hayan tenido, pero que algún día les toque o a sus hijos tenerlo y pues uno se llena de miedo cuando le dicen implante coclear. A mí el tema solo, yo dije, ¿yo cómo voy a hacer un programa? Desde que diga implante coclear? ya uno como que pellizca ahí. Pero bueno, para eso está este espacio, para aprender. Es más frecuente de lo que nos imaginamos, vamos a darnos cuenta y es muy bonito tal vez el proceso que viven estas personas y pues es un tema que amerita un poco de reflexión, así como lo propone este video para el que hacemos un paréntesis, nos salimos un poco del tema, pudiésemos encontrar tal vez un nexo, pero esta reflexión solita de esas del BBVA que nos encanta, vale la pena compartirla y que ustedes le pongan mucha atención, tomen nota y aprendamos. Hermoso mensaje. Amar es posiblemente la mejor forma de educar y qué bueno que paso a paso sea también esa pausa de todos los días, como dice nuestro personaje el video, en la que todos respiremos, hagamos la pausa y que a pesar de los problemas, de las dificultades del día a día, nos demos cuenta que tenemos muchas cosas que agradecer también. Que estamos aquí y que estamos vivos. Hoy hablamos del implante coclear y pues también es una de esas cosas por las que hay que dar gracias. Aquí está nuestra vida real.
Nos acompañan en Paso a Paso la señora Emilce Ramírez. Doña Emilce, bienvenida a nuestro Muchas Paso a gracias, Paso. ¿cómo está? Bienvenida. Y Vanessa Soto. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Además de Vanessa, pues está Alexander, de 16 años, Sí, otro señor, hijo de 16 Emilce, años. y por aquí está el papá. No nos acompañó, pero vino, ya está haciendo señas, me hacía así. Yo sé por qué no lo va a decir, por qué. Yo sí voy a Sí, decir. sí, lo va a echar al agua. Lo va a echar al agua, que Échelo, no entró, pégalo. que porque no planchó la camisa. Es que Pero se no. vale, yo le dije, aquí no se obliga a nadie, aquí no se obliga a nadie, se puede quedar allá tranquilito. Pero ahí está, el papá acompañando. También hay muchas maneras de acompañar, que sea este un buen ejemplo. Gracias por estar aquí, Muchas por gracias venir a a ustedes. contar su historia, por inspirar. Sé, asumo que no habrá sido un camino fácil, pero que lo han recorrido con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucha aceptación, con mucho espíritu de superación, con mucha gana, con mucha berraquera, y creo que me quedo corta Sí. aquí en adjetivos. Bastante corta porque, o sea, la situación de discapacidad de Vane no es un problema, eso es un regalo de Dios. Uno con eso aprende muchísimas cosas. Y es una niña que tiene en este momento 11 años y lleva 10 años de estar operada. Se operó a los 18 meses, entonces es un camino demasiado de largo que hemos recorrido. Entonces echemos para atrás en Sí, este camino sí. y empecemos Entonces, a contar la historia. sí, ¿Qué fue lo que pues, ocurrió? Yo tengo un hijo mayor de 16 años. Vanessa llegó cuando el niño tenía 5 años de edad. Pues fue un embarazo perfecto, sin complicaciones. Fue una niña buscafecto, perfecto, ¿cierto? Ya nació normal. Nos empezamos a dar cuenta entre los 6 y 7 meses. ¿Qué pasaba? Porque no, como al sonido, no respondía. En esa época el papá compró una moto, entonces ella era encaminadorcita y tocaba pito y esa niña no respondía. Cuando le hicieron la evaluación recién nacida, la No le pediatra, hace. esa que yo digo aquí de... Ah, no, La eso, palma es- eso es normal, No le eso hice. no tiene nada que ver porque ya cuando yo empecé con eso, la llevé a la EPS a los 7, 8 meses y el médico del hospital me dijo, eso no es una edad apta para determinar si un niño de estos escucha o no escucha. Y yo no me quedé quieta, ¿cierto? Porque es que no es la edad del niño, sino los exámenes y las cosas que hay por hacer, que en este momento los exámenes son los que hablan por una situación. Y el instinto de Y el mamá. instinto de mamá, ¿cierto? Porque, ¿cómo le dejan? Entonces, si yo me hubiera quedado con eso, Vanessa no se hubiera parado, sino por allá 5 o 6 años de edad. Entonces empezábamos a buscar una fonoaudióloga particular que había en la familia, nos mandó para la clínica Medellín, hicimos exámenes particulares a los 9 meses de edad. Ahí salió que tenía pérdida auditiva en el derecho y en el izquierdo más bastante, pero que como era una edad tan corta, esperáramos hasta los 12 meses. A los 12 meses se le repitieron los exámenes y ahí salió que sí tenía pérdida auditiva. Eso se le hacen evocados auditivos, audiometrías, un montón de exámenes donde ya determinó eso. Entonces de ahí la EPS nos mandó de la doctora Carmenza, que es la audióloga. Ahí le pusieron un audífono, porque en la época que nos tocó el implante a nosotros hace 10 años, primero igual miran si la prótesis auditiva de un audífono puede dar algo de sonido, ¿cierto? Ellos Pero espera que ensayan usted ya primero está muy ahí. técnica, como toda una experta No, después es que de este ya- camino recorrido. Pero como mamá, antes de que, como experta, ¿cuál fue esa reacción cuando le dijeron efectivamente tiene pérdida auditiva? Bueno, uno No, dice, durísimo. Entonces no va a Hasta aprender, lloré. no va a oír, hay algo para hacer. Sí. ¿Cómo No, empezaron a buscar? no sabía ni siquiera que existía un implante coclear. Entonces, yo, y eso el susto, hasta lágrimas, hubo de todo, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegamos donde Carmenza, ella ya nos habló de que existía un implante coclear, de que primero se ensayaba con unos audífonos, pero que teníamos que esperar a que tuviera 18 meses. Y en ese camino se le hizo lo del audífono, pero no respondió a ningún sonido. Entonces, ahí ya fue donde nos llegaron, mire, existe el implante coclear, es una prótesis, esto le reemplaza el oído, se puede decir, supuestamente, ¿cierto? Y ahí ya fue donde nos tocó entrar, uno lo piensa, y mucho. Y yo creo que las familias que tengan un hijo con esa dificultad lo van a pensar, pero porque uno apenas está conociendo el tema. Incluso a mí fue la primera vez que me llegó a la vida, a mi oído, un implante coclear. Yo le dije a Leo ahora, o sea, a uno le pueden decir implante coclear y les digo yo, a mí me dio brega decir, ¿será que le hacemos un programa a un implante coclear? Pero pues mirando, hablando con la doctora, que ya nos va a acompañar, pues el tema es bien frecuente, pero Demasiado. eso de primerazo, eso suena... No, es durísimo. Y usted piensa, "Ay, ¿cómo va a escuchar con eso? ¿Cómo ir a hacer la voz? De pronto hablar como un robot". Bueno, usted imagina muchas cosas, ¿cierto? Porque usted nunca lo ha visto y a uno en la cabeza le pasan demasiadas cosas. Y ella se ríe. Sí, sobre lo que es un implante coclear. Pero no, a uno le da miedo, pero es una calidad de vida
que le da a uno un chiquito de estos. Ok, pero entonces el audífono no funcionó. No. Ella cumplió 18 meses, ya Y ustedes sí, sabían sí, sobre la existencia del implante coclear. ¿Les habían advertido tal vez sobre los pros y los contras, como en todo procedimiento, Sí, o en esto no todo. tiene contra? No, todo corre un riesgo como cualquier cirugía. Usted corre un riesgo, usted tiene que firmar para entrar a una cirugía, todo corre. Incluso el implante coclear, el hecho de hacérselo no quiere decir que por eso ya escuchó. Ya iba a oír, no era garantía. No es una garantía. Hay gente un caricellazo. Sí, es un caricellazo, se puede decir, porque hay gente que no le sirve, ¿cierto? Y además de todo, o hay una cosa, la familia, si no hay un apoyo familiar, eso no va a funcionar. Eso quería preguntar yo, doña Milce. Se le hicieron el implante coclear. ¿Y qué acompañaba ese implante? ¿Terapias? ¿Qué cambió la dinámica de la casa con la niña? Pero la cirugía fue entonces a los 18 A meses. los 18 meses, hace exactamente 10 años. El 15 de octubre de este año hizo 10 años de estar operada. ¿Tú ni recuerdos tienes? No, ay, bendito. No, ni Sí, te tenemos acuerdas. videos, de cosas de chiquitina que se ve. El 26 de noviembre fue la primera vez que la niña escuchó, como si ese día ya hubiera nacido, porque a uno le hacen el implante coclear y al mes le reprograman el implante para que ella escuche, ¿cierto? Le meten todos sus programitas al procesador y eso. Este tema Eso es está muy muy emocionante. interesante. Sí, bueno, y Sí. entonces, ¿qué pasó? ya ahí, ese 26 de noviembre la programa y empezó a escuchar. Lloró, porque eso es una cosa, eso con el mero sonito, como ellos son tan chiquiticos y era una bebé de 18 meses, Se asustó. lloró, hace gestos, y ya de ahí también es ver que la audióloga Carmenza es una tesa, porque es que usted reprogramar un niño que no le da una respuesta, sino por gestos, es muy, o sea, eso es ser uno muy teso, porque nunca le ha quedado mal reprogramada. Bueno, Nunca. ¿cómo se dieron cuenta que oía? ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿O Porque cuál le fue el hacen primer sonido que sonido, oyó? ¿Ante qué estímulo lloró? Por los soniditos que le ponen piticos, eso es conectado a un computador, entonces le ponen como unos piticos, eso no lo escuchan, ni siquiera yo como mamá, solo ella. O sea, nosotros... O sea, que oyendo mejor pues que nosotros. Sí, se puede decir que oyen mejor que nosotros, porque es que incluso uno ni siquiera, en este momento uno no sabe cómo escucha un chiquito de esos con un implante. Y uno no sabe realmente cómo es el sonido que ellos les llega ya. De pronto más adelante ella explicará muchas cosas, pero todavía es muy niña y todavía estamos en un proceso pues que es todavía de toda la vida. Y ahí seguimos pues de que ya la reprogramamos el 26 y el 1 de diciembre, hace 10 años, empezó las terapias auditivas verbales con la doctora Viviana Ontiveros, que ahí es donde entra de terapia auditiva verbal, es una terapia para enseñarle al niño sordo, ¿cierto?, a oír, porque ellos tienen que aprender a escuchar con el implante. No es llegar y ya, y me pusieron el implante y yo ya escucho. No, ellos tienen que aprender a hablar con a escuchar con ese implante, ni siquiera es hablar, aprender a escuchar. Ese día que uno escucha, es como si ese día la niña hubiera nacido. ¿Usted qué sintió? No, una felicidad grandísima, eso es hermoso. Y además de todo, hay un primer año de terapias donde yo iba a la ciudad de Medellín, porque yo vivo en el Carmen de Llorar. Entonces yo viajo desde allá 2, 3 veces por semana a terapias. Todavía. Todavía las hago, vengo una vez, pero en esa época hacía 2, 3 veces a la semana. Y esa terapia de ese año es soniditos, muchas cositas pues, para que ella aprendan a escuchar. Pero usted no ve una reacción de una palabra que, ay, usted a los 6 meses vio a la niña hablando. No. Es un proceso. Por ahí que al segundo toma año tiempo. empieza con su proceso, eso es muy lento. La primera palabra que dijo incluso fue Ale, porque no se pronunciaba la de decir Alex, que se llama el hermano, decía era Alex, que Ale, y agua, así cositas así. Y así fue subiendo su lenguaje poco a poco, 4, 5 años, ya hablaba muchísimo, ya el jardín a los 3 años era un susto, porque usted mandar a una niña de estas con un aparato a que los niños son no entienden, entonces lo pueden coger, tirar, hacer muchas cosas, y no es un niño que lo va a cuidar a esa edad. Entonces, Van, ¿en qué año estás? Cuarto. En cuarto. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Cómo te va con los amigos? Ellos saben que tú tienes un implante coclear. Sí. ¿Tú les cuentas? ¿O cómo se enteran ellos? ¿La mamá les contó o tú? Me quita mucho. ¿Sí? ¿Te preguntan mucho? Sí. Ah, bueno. ¿Y tienes buenos amigos en el colegio y te va bien en el colegio? Está bien. Muy bien. ¿Y ese proceso cómo va? ¿Cómo sigue? vea, ese proceso va bien. Entonces de ahí, bueno, entra uno al jardín. Incluso yo fui una mamá que me dio susto entrar a mi hija a los 5 años a preescolar. Y no debería haber sido así. Una chiquita implantada a los 18 meses ya lleva mucho rato recorrido, ¿cierto? Pero bueno, eso son experiencias que tienen que pasar para uno aprender muchas cosas. Así es. Entonces la entré de 6 años al preescolar.
ya sabía escribir el nombre, hacía muchas cosas. Entonces yo digo, no, ¿por qué le temía eso? Uno, lo que más le temía a un chiquito es entrar al colegio. ¿Y a ti qué te daba susto? ¿Cuál era el susto? El susto era tan pequeña, no poder hablar todavía y defenderse bien. Entonces, si un amiguito empieza a hacerle bullying, lo que se hace ahorita El normalmente, bullying, sí. ellos no se van a saber defender, ni van a saber y decir, mamá, este niño me dijo tal cosa. Después la profe le ponga más cuidado y es muy difícil porque yo la tengo en un colegio público y son 40 alumnos. ¿Y ha pasado? No. Gracias a Dios no, y uno le temía eso y no ha pasado. Como hay muchos chiquitos que les ha ocurrido el caso, ¿cierto? No es, pero a mí me ha ido muy bien con eso. ¿Encontraste buen apoyo en los profesores, En los las profesores, instituciones donde has estudiado? sí, pero él ha cambiado 3 años de diferentes veces de instituciones. colegio. Primero entró al Fray Julio, que era un colegio pues, de niñas, estuvo preescolar, primero y segundo. El segundo me lo repitió porque la profe, según ella, tenía que repetir el segundo por corto vocabulario, que para que le diéramos tiempo, que cogiéramos vocabulario, y no era el hecho, ella ya hacía todo lo que debía hacer en un grado segundo. Bueno, entonces yo con eso no me quedé, y yo le dije, pues, yo no se la voy a dejar aquí a la misma profe, me la llevé para un privado. Ese privado, pues pensaba uno que un privado usted paga, entonces la plata, usted habla, ¿cierto? Tiene como... No, 2 añitos allá, bien, los profes una excelencia, porque de verdad que muy buenos, no me quejo de ellos, pero las adecuaciones curriculares con ellos, en cualquier colegio es muy duro de buscarlas. ¿Qué adecuaciones tiene ella para su En caso este específico? momento no le han hecho ninguna, porque ellos le deberían hacer, si van a hacer una evaluación de 10 puntos de matemáticas, debería haber una adecuación de esta niña debería ser 5, ¿cierto? Porque no la podemos igualar a los otros. El proceso lectoescrito de ellos viene más lento que el de los demás. Un proceso de dictado es muy lento en ello, entonces si le hacen dictado tendría que haber una adecuación curricular de tenerle un niño al lado para que ella se ayude. O el ser de que no hagan pues dictado, ¿cierto? Entonces hay cositas que sí deberían hacérselas. Pero también pienso que tampoco es que los vayan pues como que a ser el preferido del salón, no. Uno no le puede dar preferencias a ellos porque es que ellos pueden dar mucho. Ok. ¿Y en qué va concretamente el proceso? ¿Qué logros ha alcanzado? ¿Qué nos falta? ¿Y esto algún día termina o ella seguirá para siempre en terapias y toda la vida mejorando, practicando? ¿O hay un fin? ¿Hay No, una eso fecha final? Llegamos a un fin, pero vea, entonces son 9 años que hice con la doctora Viviana hasta el año pasado de terapia. Ya salí de alta y ya va súper bien. Pero este año me decidí volver a entrar porque existe un programa que es logogenia. Y la logogenia es algo donde le enseñan al niño sordo a interpretar y escribir el español como una persona oyente. Entonces, eso les ayuda muchísimo a ellos. Inclusive no tiene que ser un niño con implante, puede ser un niño que no escuche. Pero ella trasplantada, sí, con el implante, ¿cómo se dice? Implantada. Una niña implantada, ¿se considera todavía una niña sorda? ¿Está tratada como dentro de los niños sordos? Sí, sigue siendo un niño sordo, porque ella es oyente mientras tenga el implante coclear, ¿cierto? El implante es la prótesis que tiene por dentro del cráneo y el procesador es algo exterior que ya tiene por fuera, entonces para dormir y bañarse se lo quitamos, ¿cierto? Entonces está totalmente... ¿Se ve? Sí. ¿Nos lo puedes mostrar? Ya lo tiene acá. No, pero es que eso es... Ok, eso es como Esa un es la electrodo. antena, sí. Y esto es lo que acá escucha y le manda las ondas. acá al sonido. tiene un Y aquí aparatico. tiene un aparatico, que es el procesador, una cosita pequeñita. A esto también le hacen una actualización cada 5 años. Entonces, al 6º año, Vanessa tuvo actualización. Tuvo uno más grande, ahora tiene un Neptune que es más pequeño y es sumergible al agua, puede ir a piscina con él. Entonces también ella ha debido esto? aprender a manejar Sí. sus aparatos, su Ya, implante, cómo claro. ponérselo. ¿Cómo lo pone ya? En este momento ya es capaz de hacer todo eso, porque ya con 11 años ya tiene que ir siendo responsable de lo de ella, ¿cierto? Y tiene que ser muy independiente también. ¿Cómo cambia tu vida, Vane, cuando te lo pones? Se quita por la noche y por la mañana se pone. Y por la noche sientes que te desconectas del mundo, nada, no escuchas nada, absolutamente nada. Nada. Y al ponértelo, ¿hay algo fuerte o ya de una se adapta? Y tú ya escuchas bien. O hay Sí, ruidos escucho. extraños mientras se sincroniza o qué sé yo. No, ya todo bien. Está Todo bien. cuadrado. Todo está bien. ¿Tú lo puedes manejar? Pues lo puedes ajustar, el volumen y eso. ¿O eso ya está hecho? Está bien. Está bien, tú te lo pones y ya queda perfecto. Sí. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más sientes que te da más dificultad? En un difícil, el implante se pone. A ponerse. ¿Te demoras para ponértelo? Ujú.
¿Mucho tiempo o unos minuticos? Ahí mientras funcionas, con el pelo, o hay un punto específico que debes ubicar, o cómo es. Hay como mucho pelo. Por el pelo. A ver, que tu sala. Sí, es que y como incluso hasta con los peinados, porque es que uno no puede hacer el peinado que ella quiera. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta tener mucho de pelo suelto para el colegio, porque entonces así él se va a caer mucho. Mientras usted hace una trencita, una colita, puede hacer vuelta canela y lo que sea, ese implante no se cae. Usted ya aprendió también de peinados cocleares. Tocó aprender Podemos de decir peinados peinado cocleares. coclear, para que esté bonita y además tenga su implante ¿Cuál es, bien puesto. ¿Cuál es la impresión de las personas que no saben que Vane tiene un implante coclear cuando la escuchan hablar? Porque además no se ve, ¿cierto? Entonces No se ve. uno no percibe nada. Y fuera de eso, sin saber que es una niña sorda, ¿qué pasa? El año pasado me pasó con un niño, estaba con ella jugando y le va a decir, es que, ay, ¿y ella por qué habla tan raro? Es de otro país. Sí, porque para mí... Vane, pasas por extranjera, Sí, por gringa. Por gringa, por otro país, ¿cierto? Así me dicen. Entonces yo ya pensé a comentarle pues qué es lo que sucede, entonces ya el niño quedó impresionado con eso. Pero sí, para mí la voz de ella es muy normal para todos en la familia. Claro. Pero una persona diferente de la calle mismo le nota. Ahí fueron Carmen de Iboral, extranjera. Sí, extranjera y del Carmen. ¿Hay algo de su vida cotidiana, más allá del tema escolar, que viene en un proceso con sus adaptaciones? Porque Vane tiene 11 años. Y está en cuarto. En cuarto. O sea, que está como 2, 3 años. 2 añitos Dos atrás. años por debajo. Sí. Ok, que no es mucho, No pues es para mucho, todo lo que han no. pasado, ¿cierto? Para todo lo que ha pasado. Pero se va algo demasiado en su bien. vida cotidiana que le cueste debido a su discapacidad. ¿Que le cueste a ella? Sí, más allá de su vida escolar. ¿Cuáles son como sus mayores retos cotidianamente hablando? No, cotidianamente no. De pronto el manejo todavía de la plata porque no hemos podido llegar a que, o sea, sí conoce el dinero. Ah, no, pues eso nos cuesta a ¿Cierto? todos. Sí, pero si vamos a ir a la tienda Sí. a comprar algo, no es capaz todavía de llegar así como de una cuánto me tienen que devolver. Sí, es como el reto, pues, ¿qué más? Porque si eso lo necesita uno en un diario vivir siempre. Entonces, es como eso, pero de resto digo, todo se va dando. De resto es una niña absolutamente normal. normal. Hacer todas las actividades, ¿verdad? todas Si las puede ir a actividades. ¿Tú te piscina, sientes implante, impedida para algo? deportes. No, haces No, eso puede hacer lo deportes, que saltas, quiera. juegas, brincas, corres, nadas, todo. Sí. Todo. ¿No te sientes que te quedas limitada para alguna actividad? No, tus amigos te involucran en todo, estás en todas las fiestas, no hay nada que te excluya por tu discapacidad. No. Ellos te hacen tantas preguntas como yo. Vane, yo veo, Vane, muestra, sí. Sí, ¿también son curiosos o no? No, ya, lo han Ya, asumido. No, ya lo han conoce. asumido porque, por ejemplo, con este último colegio que yo estoy, tiene un aula de apoyo espectacular. Entonces esa señora fue por Vane allá al colegio, al salón, y empezó, bueno, Vanessa tiene un implante, les mostró a todos los niños lo que ya tenía, no se puede tocar, porque es con lo que la niña escucha. Entonces allá se encargan de decir todo en el colegio. Y yo como mamá tengo que ir principiando el año a dar una charla. Una charla. Inducción. Una inducción a todos los profes. Por eso decía yo Sí. que ya es más o menos una experta. Sí, no, 10 años que llevo en este cuento es muchísimo. Entonces se vuelve uno más fonaudiólogo que hasta la propia fonaudióloga, porque si le digo que es que usted va a una terapia y si el papá no apoya lo que la fono hace en la terapia, no hay nada. Porque ¿qué se gana con llevarla todos los días a terapia si usted no apoya el proceso en la casa? Si habló mal, y usted no le hace repetir lo que dijo, porque a ellos hay que enseñarles a hablar. Ellos, los artículos no los entran en el hablado. Por ejemplo, decir, de una vaca, entonces dice vaca. Vamos casa, entonces no dice vamos para la casa, entonces toca decir vamos para la casa. Incluso sin implante, nosotros en la casa le hablamos como una niña totalmente oyente, entonces por uno por allá llamándole y no se acuerda que no escuche, tiene que ir a llamarla. Eso se vuelve muy normal. Nunca le hicimos que hiciera señas. Porque ¿para qué? Si usted implanta a un niño y quiere que él saque un lenguaje, ¿para qué te va a ir a enseñarle señas si no hay la necesidad? Entonces, si no, sería el implante una pérdida de tiempo. Ok, pues para poder entender todo esto, ¿por qué les cuesta? Si se supone que ya escuchan, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué omiten los artículos? Tantas cosas de las que nos hemos enterado. Ya vendrá nuestra experta. Por lo pronto les decimos a Vanessa y a Emilce felicitaciones por lo que Muchas han gracias. logrado. Sí, muchísimo. Admirable y qué rico, Vane, que puedas estar aquí conversando con nosotros en un programa de televisión de cuenta de que oyes gracias a un implante coclear. Sí. Felicitaciones.
Muchísimas gracias por compartir la Muchas historia. gracias a ustedes. Que sea inspiración para muchos, Sí. que es lo que siempre buscamos. Y bueno, gracias. Muchas Un camino gracias. recorrido Bastante con largo muchos y logros. con muchos logros. Felicitaciones. Muchas Nos vamos a ir gracias. al Muchas corte, pero ya volvemos. Aquí está la frase. La frase en paso a paso dice: una persona sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Está Tomás en nuestro mamarazzi de paso a paso ahorrando tapas. Él está ahorrando tapas. No sabemos cuándo irá a destapar la cantidad de tapas, pero ahí está. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Nuestra línea está abierta 268-6033. Hoy hablamos del implante coclear y aquí está nuestra experta en paso a paso. Viviana Ontiveros, lo dije bien. Viviana Ontiveros, bienvenida a nuestro paso a paso, doctora Viviana. Gracias. Fonoaudióloga, especialista en terapia auditiva verbal y coordinadora del servicio en CEMPI. Muy bien. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué diablos es un implante coclear? Más allá pues del electrodo y el cablecito que le vimos a Vane, ¿qué es un implante coclear? Bueno, el implante coclear es un dispositivo electrónico que está dentro de una gama de dispositivos electrónicos como el audífono. Es un sistema implantable que consta de dos cosas, como vimos en la paciente. Una parte que se implanta a través de una cirugía, que es la parte interna, y la parte externa. ¿Es como un sensor o qué se implanta? No, se implanta un dispositivo que consta de el traductor y trae un imán, que es el que logra acomodar con la parte externa, que es otro imán. Y ese imán tiene, la parte externa es el micrófono que capta la información. Ese micrófono va conectado a un traductor y eso hace un círculo que es el que permite que el paciente escuche. Entonces no es un significa? audífono. No, no es un audífono. es ¿Qué un significa audífono, que sea un traductor? ¿Qué traduce? Convierte ¿Manda la onda sonora en onda eléctrica y vuelve a producirse onda sonora. O sea, hace un círculo para que el paciente Hay escuche. varios tipos de implantes cocleares. Marcas. Marcas solamente. Solo marcas. Digamos, la función es la misma. No hay uno que Todos coja hacen emisoras, lo por mismo. ejemplo. No. Esta tecnología avanzada. No, Son todos hacen iguales. lo mismo, todos funcionan igual, lo que hay es marcas, hay varias marcas. ¿Quién necesita un implante coclear? ¿A quién le funciona y a quién no? Como contaba Emilce, el implante coclear funciona en los pacientes a los que los otros dispositivos de amplificación ya no les funcionan o no les funcionan. Siempre se arranca con audífonos primero y se amplifica con audífonos. Entonces, el paciente al que el audífono no le sirve para discriminar lenguaje es el paciente que es candidato para ser implantado. ¿Y el candidato que es implantado, a todos les funciona? ¿O hay gente a la que no le funciona ni el implante coclear? Para lenguaje, sí, hay pacientes a los que no les funciona para desarrollar lenguaje, pero cuando hay patologías asociadas. Es decir, en principio el implante coclear le sirve a todo el mundo y está presupuestado que todo paciente que accede a un implante coclear debería desarrollar lenguaje porque oye como una persona normal. O sea que en este momento podríamos decir, aunque ellos siguen siendo considerados sordos, Sí. que no hay sordos, si lo medimos en términos de que escuchan, Sí. todos pueden escuchar. Sí, todo paciente que se implanta oye como una persona normal. Es decir, si tú le haces a un paciente implantado una audiometría tonal, tiene una audición normal en el lado que está implantado. Si yo le hago a Vanessa una audiometría tonal, me da una audición normal. Si ella tuviera problemas en sus dos oídos, que los tenía, pues mucho más severos en su lado derecho, tendría que haber sido implantada en los dos lados. Yo le podría poner, de hecho, el protocolo a nivel internacional dice que pacientes menores de 2 años deberían ser implantados de manera bilateral. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, con meningitis, antes de los 2
2 años deben ser implantados de manera bilateral. Ok. ¿Qué hace la diferencia entre que escuchen y hablen? Porque no todos hablan. Sí. Estabas diciendo, Sí. a todos les funciona, pero no todos pueden desarrollar el lenguaje. Pues eso depende de varios elementos, pero uno de esos es el tiempo en el que se opera. Un chiquito que entre más pequeños se operen, más probabilidades hay de desarrollar lenguaje. Lo otro es que no tengan ninguna patología asociada, es decir, que no haya nada, ninguna enfermedad asociada, porque muchos de las enfermedades que causan la sordera causan otras lesiones a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, una meningitis no solamente hace daño a nivel de oído, sino que daña otras zonas del cerebro. Entonces, y eso no se sabe sino cuando el cerebro empieza su desarrollo. Entonces, en niños muy pequeños de 18 meses, de 1 año, donde, por ejemplo, se da una meningitis o una rubeola, lo primero que se ve es que hay una pérdida auditiva. Pero cuando se pone el implante y usted arranca a trabajar audición y después empieza a darse el desarrollo en otras áreas del cerebro y empiezan a haber otras lesiones, usted dice, upa, yo solucioné el tema auditivo, pero corteza para lenguaje, corteza para esto, corteza para otro, también tuvo lesiones, entonces a veces no es posible desarrollar lenguaje. Pero digamos que si el proceso de terapia auditiva se hace como en el caso de Vanessa, que se hace desde bien chiquito, se hacen todas las otras terapias y se empieza a estimular. Y no hay patologías Y asociadas. no hay patologías asociadas. Y hay una familia muy comprometida en el proceso, digamos que la garantía de una rehabilitación es bastante buena. ¿Por qué le cuesta entonces hablar? ¿A Sí, quién? A Vani. Sí, no hay nada de lo que dijimos anteriormente y ella escucha como una persona normal. ¿Por qué le cuesta su proceso? Pues porque de ¿Qué es todas lo que maneras pasa? es una audición que no es la audición que tenemos tú y yo, ¿cierto? De fábrica. Exacto, de fábrica. Porque de todas maneras fueron 18 meses sin oír. Y de todas maneras esos 18 meses cuentan. Porque de todas maneras fueron 18 meses sin oír, pero empezó a hablar no a los 18 meses, sino incluso después, porque la terapia empieza después. Y el lenguaje aparece incluso a los 3 o 4 años y viene corrido. Entonces todos los procesos, aun cuando es cierto que Vanessa habla y habla mucho más de lo que pudimos ver. Claro, el error fue mío, ya nos dimos cuenta que no podía hablarle tan rápido, pero ya vamos a llegar allá. Además existen una serie de condiciones en estos chicos procesan a una velocidad diferente. El paciente con pérdida auditiva, aunque tiene muchas habilidades, siempre será un paciente con un pensamiento más concreto que lo que nosotros normalmente manejamos. Nosotros hablamos en terapia, hablamos de pensamiento abstracto, o sea, la capacidad que tenemos de encontrar el doble sentido, de hacer análisis, este tipo de cosas. El paciente sordo nunca logra llegar a ese nivel tan abstracto del lenguaje. Entonces, cuando tú le hablas muy rápido, cuando tú le preguntas muchas cosas a la vez, al paciente sordo, por bien rehabilitado que sea, le cuesta trabajo procesar muchas veces sin la información. ¿Esos 18 meses habrían podido ganarse? Es decir, desde antes se hubiera podido esto diagnosticar. ¿Los niños recién nacidos podemos saberlo? Sí. A ver, en una política de Estado donde pudiéramos tener unos tamizajes auditivos, por ejemplo, en chicos que vienen con antecedentes durante los controles de embarazo, podríamos tener chicos que antes se diagnosticaran, sí, si Pero, tuviéramos una por política. ejemplo, nos decía Emilce, fue un embarazo normal, nunca pasó Sí. nada. Ahí era muy difícil diagnosticar. Era difícil porque existe una alta cantidad de pacientes que no tienen antecedentes que nos digan, uy, prestemos atención. Pero vimos en un programa pasado que estuvimos hablando del tema del oído, de las afecciones más frecuentes, que debería ser obligatorio ese tamizaje. O sea, tenemos en teoría derecho a exigirlo. Sí, pero es que son dos condiciones auditivas distintas. En la que tú me dices es una condición que llamamos nosotros conductiva, que es digamos que una afección de la conducción de la audición. Esto es de origen central, esto es ya cuando se afecta la cóclea, que es la que permite la audición que llamamos la audición de origen central. Es cuando se mueren las células que están en la cóclea y esas no se reemplazan. En la conductiva es cuando el tímpano o el oído medio se llena de líquido. O sea, si le hubieran hecho el examen, el tamizaje que podemos exigir, no necesariamente hubiera salido. Cuando tenemos algún antecedente, por ejemplo, una enfermedad en el embarazo, que uno dice, bueno, una rubeola detectada en el embarazo y hubiéramos hecho un tamizaje e inmediatamente nace, es muy
posible detectarlo, ¿sí? Pero a veces pasa que no es tan sencillo determinar algo durante. Puede ser una lotería, pues. Sí, sí, y tenemos, la realidad es que en nuestro país los tamizajes no son obligatorios, auditivos no son obligatorios, por eso hay muchos chicos que llegan a los 4 o 5 años sin haber sido detectados. ¿Qué tan frecuente es este tema del implante coclear que además, nos decías ahora, lo cubre la EPS? Sí, es un sistema que cubre la EPS, todo. Estamos hablando del implante, los exámenes, la terapia, todo está cubierto por el sistema. Es muy frecuente, tenemos una población muy alta de niños implantados, con todo lo que eso implica. También muchos que no se han implantado por desconocimiento. Sí, también lo tenemos. Tenemos muchos chicos que llegan a consulta de 10, 11 años que ya no son candidatos para implantar, porque también cuando no se cumplen unos requisitos mínimos, también ya dejan de ser implantados. Pues ya vamos a hablar entonces de esos requisitos y vamos a la línea. Sí, porque está Sara con nosotros, mamá de Dylan, en el 268-6033. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sara, ¿qué edad tiene Dylan? 13 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema hoy? Pues mi experiencia no es con mi niño, sino con mi esposo. Adelante. Mi esposo... Sara. Aló, hola. No, mi esposo es sordo, él comenzó con su sordera a los 6 años, pero nunca le supieron como diagnosticar pues el porqué de su sordera. Y este es el momento que hemos intentado por medio de la EPS pues que le hagan el implante, pero ninguna se la ha querido hacer. Entonces quisiera saber si él en este momento tiene 28 años, si él es apto en este momento para el implante. Pero él escuchó hasta los 6 años. Sí, hasta los 6 años, y ahí comenzó con su pérdida auditiva. Ok. ¿Y tiene lenguaje? Sí, él tiene lenguaje, pero lo maneja muy, o sea, no, a veces no dice bien las palabras, habla muy pasito y uno le tiene que hablar muy despacio también. Y muy, o sea, a él no le gusta que le hablen muy fuerte, sino con un tono como muy suave. ¿Y tiene audífonos o ha tenido alguna prótesis desde los 6 años? Sí, él anteriormente manejaba los 2 audífonos y en este momento solo tiene uno. ¿Y por qué le han dicho que no es candidato para implante? No les saben dar razón. Ok, Sara, muchísimas gracias. Pues, a propósito, estábamos sí. hablando de las condiciones necesarias Epa. para un implante. Bueno, las condiciones varían, depende del grupo de la población, ¿cierto? En el adulto y en el niño los criterios son diferentes. Pero eso de entrada nos determina que la edad no es una condición para un implante coclear. ¿O sí? Depende del grupo familiar. En el adulto la edad no es una condición para ser o no candidato. En el niño sí. En el adulto una condición, por ejemplo, es que tenga lenguaje. Que haya tenido habilitación auditiva es una condición. Porque si es en el caso, por ejemplo, de esta oyente, que el paciente empieza a tener una dificultad auditiva desde los 6 y tiene ya 20 y algo de años, 28, es un paciente que lleva más de la mitad de su vida con una dificultad auditiva, entonces necesitamos que ese nervio auditivo siempre haya sido estimulado, porque si no el implante coclear no va a tener éxito. Entonces, por eso le preguntaba si ha tenido audífonos, porque en ese caso sí tiene una mayor probabilidad de que el implante le vaya a servir, ¿sí? En ese caso es un paciente que valdría la pena que se hiciera valorar por el grupo de implante, ¿sí? Porque aquí existe un grupo de implante en la clínica Orlán, que es un grupo especializado que define si realmente cumple con los criterios a través de todos los servicios para definir si es un candidato o no. Dentro de unas pruebas auditivas, porque hay que hacer unas pruebas auditivas mínimas, los otorrinos tienen que hacer unas pruebas también, o sea, un grupo define si realmente es candidato. En los niños es distinto, en los niños la edad sí es un elemento, porque el tiempo que pasa un nervio sin ser estimulado sí define el pronóstico en un niño. Entonces, entre más tiempo pasa un niño sin estar estimulado, si nace sordo y se implanta a los 4 años, pues el pronóstico no es el mismo que si se opera a los 8 meses o a los 2 años.
años, ¿sí? Pero así no desarrolle su lenguaje, eso es una pregunta desde la ignorancia, pero escucha, ¿no? Escucha Pero el los implante, sonidos, sí. escucha un carro, escucha un pájaro. Sí, pero esa es una muy buena pregunta, pero cuando tú colocas un implante, porque tú puedes poner un audífono para ejercer el vínculo auditivo en un paciente, pero cuando tú colocas un implante estás buscando es que el paciente se vincule auditivamente, pero desarrolle el lenguaje oral. O sea, esa condición es clave Sí. para ser candidato. Sí. Y todo implante Sí. implica una terapia de lenguaje. Sí. Todo. Aún después de que haya sido un niño, por ejemplo, que haya tenido ese lenguaje, o en un adulto que haya tenido Sí. ese lenguaje Sí, sí, y que sí. por alguna razón Sí. haya... Sí, porque en el paciente adulto también hay terapia después de poner el implante. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, se implanta, nos decía Emilce ahora, ¿no? Esos son unos pitos que ni yo oigo y lo van reprogramando. ¿Cómo se va haciendo esa adaptación? De pasar de oír cero a empezar, digamos, gradualmente a oír, porque es lo que hacemos desde el vientre. Vamos gradualmente Y así se empezando hace a la oír. programación. O sea, el paciente, como decía Emilce, se implanta, al mes se programa, se hace la programación que llamamos nosotros inicial. Esa programación inicial parte de lo que se desarrolla normalmente en un chiquito, la audición, o sea, se empieza de lo mínimo, ¿sí? Se conecta auditivamente y se coloca dentro de unos parámetros mínimos de audición, y desde ahí, desde esa programación inicial, arranca un proceso desde lo que nosotros llamamos habilidades auditivas, ¿sí? Ese momento mínimo de programación ya es emocionante. Sí. O sea, si alcanza uno... Sí. Es absolutamente emocionante. Es cuando tú ves que el paciente realmente oye. O sea, Reacciona es el chiquito que se queda mirando y que tú te das cuenta de que se conectó con el mundo. ¿Y el porcentaje de los implantados que escuchan es el 100%? ¿O hay... Sí. Sí, el porcentaje es mínimo de los pacientes que no les funciona. Que no les funciona en la conexión inicial. ¿Hace cuánto existe esto? El primer implante se puso en Estados Unidos hace alrededor de 60 años. ¿Qué pasaba antes? ¿No? ¿Sordos para sordos siempre? o audífonos. El primer audífono era un audífono de caja que era así de grande, más o menos. Fueron los primeros audífonos que tienen más o menos de unos 80 años. Y el primer implante coclear era tan grande como esta caja, y el paciente iba a un laboratorio por horas y se conectaba a su implante coclear, lo operaron, iba por horas, se conectaba y volvía a salir del laboratorio. Ese fue su primer implante coclear. Hoy en día los implantes cocleares son detrás de la oreja igual que un audífono. Como les decía Emilce, hay unos que ya son para piscina incluso, y eso va, la programación y las terapias son de 5 años en este momento. El proceso de rehabilitación es de 5 años, incluyendo las programaciones. Un paciente con implante al final de los 5 años, en unas condiciones, digamos que ideales, queda oyendo como una persona, como nosotros, digamos, y con un lenguaje bastante funcional. Son pacientes que logran acceder a una universidad, que logran acceder a un bachillerato completo. Pero es un implante de por vida. Sí, ¿O cambia después a otro dispositivo o algo? Sí, ellos les actualizan digamos que la legislación en Estados Unidos, que es por la que se rigen los colombianos, les obliga a ellos a que las actualizaciones externas de los equipos externos se pueden homologar con lo que colocan internamente. Entonces, cada cosa que les colocan afuera debe ser capaz de homologarse con lo interno. Entonces, a ellos les hacen lo que les decía Emilce, cada 5 años les colocan un modelo externo nuevo que va homologado con lo que es interno y cada vez es más pequeño y más moderno. Tremendo. Vamos a ir a una pausa porque es momento de ir a nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos a Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas, esta de Santi, que dijo: abuelo, ¿tú sabes qué es la lava? No, Santi, ¿qué es? Es lo que sueltan los volcanes y nos quema. Claro que a mí no me gusta porque si me quema me voy al cielo. ¿Cómo así, Santi? Es que a mí no me gusta ir al cielo porque me dan miedo las alturas, me mareo y me vomito. Por eso no quiero ir al cielo. Santiago, a sus 4 años, grandes citas pequeñitas. No, qué miedo las alturas. Hermoso. Estás viendo Paso a Paso.
Isaac está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso @telemedellin.tv. Seguimos hablando del implante coclear y quería preguntarle a Viviana, bueno, ¿cuál es la reacción de los papás cuando se enteran que su hijo va para es paciente de un implante coclear? Además, porque mucha gente cree que es que tienen un hueco en la cabeza, un enchufe trifilar, un puerto USB, una cosa. ¿Cómo es? Pues eso sí genera una gran angustia, o sea, sobre todo porque tú nunca estás preparado para que te digan que tu hijo va a necesitar una prótesis y es una cosa que es para toda la vida, ¿no? Pero no cambia la cosa cuando uno tiene un hijo sordo y le dicen, ¿con esto va a oír? O sea, ¿no es distinto? Sí, pues porque es una, digamos, es esperanzador. que es una, exacto, te da esperanzas, porque no es lo, o sea, cuando a ti te dicen, primero que tu hijo es sordo, pues a ti el mundo se te viene al piso, porque la idea que tenemos todavía como sociedad es que el sordo es el que maneja señas, ¿cierto? Entonces, y eso se vuelve, digamos que una exclusión ya de por sí. Cuando se te abre la posibilidad del implante, digamos que para la familia se vuelve, sí, una opción, pero también genera una gran angustia, porque del implante, fíjate que no se conoce mucho, ¿sí? Hay muchas familias que vienen a oír del implante cuando se confrontan con esta realidad. Y hay mucha gente, sobre el implante hay muchos mitos que no son ciertos, que va en el cerebro, que queda un hueco, que bueno, esto no tiene nada de real. Entonces hay una gran angustia, hay un gran llanto, hay que hacer un duelo y dentro del proceso de rehabilitación se acompaña también a la familia en ese proceso de duelo. Esto es una cosa que nunca acaba. Entonces sí, es doloroso. Hay fonoaudiología, hay psicología, hay varios especialistas también en ese proceso. Sí, estamos todos acompañando el proceso. ¿Cuál es el mensaje final? Pues las personas que puedan estar viendo este programa, que incluso ni siquiera tengan niños con problemas auditivos o aquellas que estén en embarazo, ¿qué hay que tener en cuenta con respecto a este tema? Pues yo creería, la verdad, es que todo a tiempo tiene solución, ¿no? La verdad es que un examen auditivo a tiempo, hacer una audiometría, las mamás, las tías, las abuelas que tienen cercanos chicos y conocen cuál es el desarrollo de un niño y ven que las cosas no vienen caminando como lo que normalmente vemos, como contaba Emilce, creer como en ese instinto y pellizcarse y entonces hacer examen y hacer una audiometría y empezar a buscar y no quedarse muchas veces como con lo que a uno le dicen, sino buscar como esas alternativas y hacer exámenes a tiempo. Y pues frente al implante, asesorarse de gente que conozca el tema, buscar profesionales que estén capacitados y que te den una información real y clara sobre qué es un implante coclear y en esa medida tomar decisiones basadas en cosas reales, ¿no? Perfecto. Interesantísimo el tema, novedoso, curioso, esperanzador, sobre todo diría yo. Muchas gracias por ponerlo acá, a Emilce que está aquí todavía. También muchas gracias por compartir la historia. Será inspiración para muchos, tengamos o no personas con esa discapacidad en la casa. Creo que es una historia de la cual hay mucho que aprender. Muchísimas gracias por estar acá. Nosotros mañana nos vemos. Yo no. Conectados. Mañana no estoy. Falta, ¿la pongo de una vez? Mañana soy yo la que voy a cirugía. Aquí les dejo un reemplazo, les contaré cómo me va. Me ausento por 1 o 2 días, creo, máximo, si me va bien. Pero bueno, por aquí estaré. Le va a ir muy bien, chao, chao. Le va a ir muy bien. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Chao, chao.